que el rojito empiezo. Eh, sí, porfi, estoy muy de acuerdo. Que cada uno vaya diciendo sus dudas es fundamental. Yo siento a veces que por ahí hablo mucho por acá, como que les hablo, y nadie me interrumpe, nadie tiene dudas. Yo digo, ¿por qué? ¿Realmente no tienen dudas cuando yo explico o es porque están intentando entender todo, entonces no hablan? Yo no sé si soy tan despampanante en mis clases como para que ustedes no digan nada. Profe, a mí me pasó la primera clase que usted No dio. suelen. Dije, no, ¿Cómo? que a mí me pasó la primera clase en el grupo uno que usted dio. Dije, no, que esto es, y usted no paraba, dale, 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 dale. ¿Estamos? Dale, dale, dale. Y sentía yo al viernes que tengo al profesor Andrés, decíamos, ¿qué no entendieron? Nada, yo no entendí nada, porque como que a usted la vi muy acelerada, bum, 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 bum. Bueno, pero es su manera de enseñar. Igual, eventualmente, lo que voy diciendo les va quedando en la cabeza porque Sí. honestamente sus trabajos estaban re bien. Yo sé que igual en EDI ven mucho biología porque encima a Andrés le gusta mucho la biología, entonces es como que hay un montón de biología en EDI. Y también ustedes tienen muchas dudas de mi materia. Sí. Pero los trabajos que ustedes hacen están re bien, o sea, la verdad es que casi nadie desaprobó un trabajo. Entonces, bueno, igual ahora no están llegando tantos trabajos, pero en ese sentido les voy a decir, pónganse las pilas y entréguenlos. Eh, pero sí, yo sé que doy, más que nada en las primeras clases que sentía que no tenía tiempo, daba muy rápido los temas. Pero bueno, después me calmé, ¿no? Profe, Sí. ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar el 4? El TP4 no, ese tienen tiempo para entregarlo. Profe, yo no hice ni el uno, yo vengo atrasada y ahí me apareció que está vencido. ¿Lo puedo lo puedo hacer? Si te da una opción de subirlo, sí, creo que todavía se puede. ¿Quién sos? Porque no Morínigo, veo a Miriam. nadie. Miriam, Morínigo. Miriam, ¿no te aparece la opción para subir el trabajo? No, me pareció que se venció. Ok, lo vuelvo a abrir y lo envías. Dale. Profe, Sí. en verdad el TP4 es el que hicimos la clase pasada. Yo lo hice en ese momento. Y no sé por qué ayer o anteayer me pareció como si me corregiste el TP5, cuando en verdad yo había hecho el TP4. El Pero, TP5, el TP5 creo que era un archivo para descargar y hacer, ¿no? O no sé qué era. no, el TP5 es el cuestionario en clase, que es el que yo te corregí. Ese El de TP, Yoa se va a jugar a sí, la pelota, ¿no? sí. El de la vacuna, el de la chica que juega a la pelota y no me acuerdo la pregunta del medio, y la de la esclerosis. Ah, Ese, eso ese a es mí me el sale como 5. el TP4. No, ese es el TP5, lo dice en el campus, está como TP5. El TP4 es un resumen. Es el resumen que tienen que hacer de tejidos. Que háganlo porque les sirve para estudiar. Yo no sé por qué no me llovieron resúmenes de tejidos todavía. Ah, bueno, bueno, después me fijo entonces. Qué raro. Sí, sí, sí. ¿Y los otros TPs los entregaste? En verdad los tengo algunos, digamos que hice varios, ¿viste? Pero, o sea, digamos, me falta corregir o sea, mejorar el punto 2 de tal TP o el punto 3 de tal otro TP, entonces ahí voy haciendo de a poco eso, pero lo demás ya lo hice, ¿viste? O sea, la mayoría de los trabajos los hice, solo que me falta, ¿cómo se dice? Mejorar algunas respuestas, ¿viste? Ok, Y después también estoy haciendo lo mismo con otras materias. ok. Sí. O Igual sea, los tengo intentá acá, subirlos. claro, sí, o sea, Intentá subirlos los tengo porque me todos acá en la faltan. computadora, yo lo estoy Está, haciendo en Word. está bien. Intentá subirlos porque si yo no los tengo no los puedo corregir. Ah, bueno, bueno. Bien. Ahí tengo la entrega de un TP, perdón, perdón, perdón. Bien. Bueno, entonces empezamos. El tema de hoy es un tema que
que bueno, es un poco medio sacado de biología en sí, porque tiene que ver con física. No sé si tuvieron física en la escuela, no sé si la sufrieron tanto como yo la sufrí en su momento, pero, pero bueno, la idea de ver estos temas en enfermería, más que nada en enfermería, es que por un lado ustedes no tienen biofísica como para que lo vean en una materia, o sea, como para que lo vean bien, ¿no? Por otro lado, no es tan necesario que en el ámbito hospitalario, o en el ámbito de las salitas, o digamos, en el ámbito de trabajo en la enfermería, se sepa, digamos, excesivamente sobre algunos temas de física. Hay otros temas de física que sirven mucho, por lo cual, entonces, se introdujo este tema en la currícula de biología. Acá está el temario de la unidad 3. La unidad 3 es física, básicamente. Lo primero es definir qué es la física y la biofísica. Por un lado, en el ámbito de la salud se utiliza la biofísica, que es la ciencia que estudia la biología con los principios de la física. No toda la biología se puede estudiar con biofísica, y no todos los fenómenos biológicos se pueden estudiar con los principios y métodos de la física. Pero hay una gran parte, más que nada los que tienen que ver con el movimiento de los cuerpos, y cuando hablo de movimiento de los cuerpos digo mover el brazo en cierto ángulo, mover una camilla, mover un paciente a 45 grados, utilizar poleas para mantener un yeso, ¿sí? En todos esos actos está la biofísica y está la física por lo tanto, ¿sí? Ahora, ¿qué es la física? Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia. En realidad física básicamente es el estudio de todo lo que sea natural, porque la palabra física viene de estudio de lo natural, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo natural, sí? Más que nada la física se encarga de estudiar las propiedades que tiene la materia. La materia, acuérdense que es todo lo que ocupa espacio. ¿Sí? También estudia procesos energéticos, ¿sí? Si bien no estudia el ATP, por ejemplo, pero sí estudia procesos energéticos en el sentido de la energía que hay que gastar cuando se hace un trabajo, por ejemplo, la energía que implica mover un objeto de un lado para otro, ¿sí? Y además establece las leyes que explican los fenómenos naturales, ¿sí? O sea, es como una ciencia amplia, muy amplia la física, pero generalmente se encarga de describir procesos, ¿sí? Nosotros, digamos, vamos a usar algunas leyes de la física para nuestro favor. Digo, para nuestro favor, ¿por qué? Porque cuando tenemos que mover un paciente, generalmente yo enfermera, ¿no? Obvio. Tienen que mover personas que están, digamos, en peso muerto, o tienen que mover personas que tienen, digamos, una inmovilidad o una inmovilización, ¿sí? Y por lo tanto, algunas cosas que tienen que ver con el movimiento y la energía van a tener que saber. Y es por eso que tenemos esta clase, ¿sí? ¿Tuvieron física en secundario? Hablando de traumas. ¿Tuvieron física en secundario? Yo tuve Sí, físico-química. ¿Y cómo la pasaron? Sí. Mal. Yo la pasé muy mal, gente. Muy mal la pasé en física. Es más, cuando leí en el programa que íbamos a tener física, dije, bueno, está bien. Es momento de amigarme con la física. Y al final me gustó. Igual la tuve también en la carrera, pero bueno. ¿Cómo la pasaron ustedes en física? Yo la rendí el primer cuatrimestre del 2020 y la probé recién en febrero, pero Ok, me costó. trauma. Sí, Me sí. costó No, un es montón. imposible que no sea traumática la relación con la física. Intentaremos que esta clase no sea traumática. Así que les voy a pedir que participen mucho, que interrumpan cuando no entienden un pomo y que, bueno, nada, que podamos construir entre todos esta clase. Profe, cuando yo tuve física era más fórmulas. Claro, sí, obviamente que Pero eso física fue como muchas veces hace enseñan como que 12 es, años. claro, muchas veces enseñan física como si fueran solamente fórmulas. En realidad la física es una ciencia que estudia, que intenta explicar fenómenos. Y los fenómenos que son moverse de un lado para otro, no sé, el Big Bang, viste, era un fenómeno tranquilo. Cómo se forma un planeta, por qué los planetas giran alrededor de una estrella, ¿sí? Cosas así son los fenómenos que estudia la física. Cosas, le digo como si fueran
chirolas, no, es un montón lo que estudia la física. Pero son fórmulas, pero en realidad esas fórmulas intentan explicar fenómenos, no es matemática la física, es una ciencia natural. No es solamente hacer cálculos, sino que esos cálculos tienen un porqué. Y esos porqués son las leyes de la física, ¿sí? Primero, A mí para me describir... a mí me parecía re fácil porque como eran puras fórmulas, era memorizar de las fórmulas, hacer todo, obviamente los cuestionarios y todo lo demás, los problemas esos que nos daban, y yo creo que lo tomé más tipo matemáticas que física, por eso me parecía más fácil en ese momento. Claro, si bien, lo que decía, si bien la física tiene mucha matemática, en realidad no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia natural, estudia fenómenos naturales. Y la naturaleza, si es algo que es que es incierta. Entonces, si bien la física intenta explicar todos estos fenómenos, hay muchas veces que se queda en, bueno, no sé por qué pasó esto, ¿sí? Puede pasar. Pero lo que sí es que es bastante, le acierta bastante. O sea, no es exacta, pero se acerca a la exactitud. Porque las fórmulas que se utilizan en física son muy consistentes con la realidad, ¿sí? No es algo que pasa en biología, para nada. En biología vos haces una ley y al día siguiente ya la tenés abajo porque una planta se le ocurrió hacerlo diferente, ¿sí? Pero las leyes de la física, como explican movimiento y energía, tienen un componente menos complejo, por lo cual se pueden explicar más cosas así, ¿sí? Bien, o sea, pero primero que todo, para describir tanto movimiento como energía, tenemos que hablar en términos numéricos, ¿sí? ¿Por qué? Cuando algo se mueve de un lado para otro, tenemos que decir cuánto se movió. ¿En qué medida decimos cuánto se movió una persona? ¿Cuántas cuadras son, no? O, digamos, ¿qué medida usamos para medir la distancia? Metros. Kilómetros. Kilómetros, metros, centímetros, a veces cuando tenemos que hacer un vestido, tantos centímetros, ¿sí? Bien. Para el tiempo, ¿qué usamos? Segundo, minuto, hora. Segundos, minutos, hora. Sí. ¿Y el peso? ¿Cuánto pesamos? Kilos. Con los kilos, ¿sí? Con los kilogramos. Toneladas, en el caso de, digamos, si tuviéramos una fábrica, estaríamos en toneladas, por ejemplo, o en gramos, en el caso de que trabajemos, por ejemplo, en una dietética, 100 gramos de carqueja, ¿no? Son gramos, no son kilogramos, pero igual es una medida de peso, ¿sí? O sea, con esas tres medidas la física se hace de bastantes cosas, ¿está? ¿Cómo hay que describir el movimiento? No se asusten con esa imagen, yo sé que es fea, pero es una muy buena imagen, me gustó. Para describir el movimiento, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que se mueve, ¿sí? En el caso de acá sería esta caja, que tiene como muchas flechas alrededor. Ven la caja, ¿no? Esta caja. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, primero tengo que identificar qué es lo que se va a mover, la caja, cómo se va a mover, en qué dirección se va a mover, cuánto se va a mover, ¿sí? Y en cuánto tiempo lo va a hacer, ¿sí? Porque si algo se mueve es porque cambió de lugar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. Sí. Alguien dijo profe y después no dijo nada. Ah, dijo sí, profe, dijo. Ah, pensé que dijo profe y yo, bueno, está bien. Entonces, estamos de acuerdo que para que algo, si yo tengo que ver que algo se mueve, primero tiene que cambiar de lugar a lo largo del tiempo, ¿sí? Al principio estaba acá y después está acá, por ejemplo, ¿sí? Bien. El movimiento siempre va a incluir a un objeto puntual, o sea, el que me interesa, la pelota, el auto, el brazo de un paciente, una camilla, una polea, ¿sí? Y este objeto puntual que me interesa va a ocupar diferentes posiciones en distintos instantes. O sea, en el primer instante por ahí la caja está acá y en el segundo instante tenemos a la caja corrida para arriba, ¿sí? Eso sucedió en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que hubo un movimiento en la dirección acá, para arriba de la rampa, ¿sí?
Entonces, acá, ¿qué tenemos relacionados? Por un lado, el espacio, porque la caja se movió del lugar, y por otro lado, el tiempo, porque la caja al principio estaba en un lugar y al principio estaba en otro lugar. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero, ¿cómo defino la posición? ¿Cómo sé que algo se mueve? ¿Cómo me doy cuenta que algo se movió? Ahora sí necesito que... ¿El lugar? ¿Cómo? ¿De lugar? Porque no está en el mismo lugar. Claro, pero ¿cómo sé que algo cambió de lugar? Por una fuerza. ¿Se movió? Porque se movió. Ok, esa es una. Cuando está en movimiento, profe. Ok, sí, pero por ejemplo, siempre que describimos una posición, tenemos que referirla a algo. O sea, si yo les digo, bueno, ¿cómo llego a Pepirí desde la calle Iriarte? ¿Qué me van a decir? Entonces, ¿cómo llego al instituto desde la calle Iriarte? ¿Qué me van a decir? Me van a dar una indicación. Caminar. ¿Cómo? Iriarte y qué. Le van a dar una dirección, una directiva. Dar una indicación, ¿cómo Claro, una indicación me van a dar. Profe, Sí. profe, es cambiar el objeto de espacio por el mismo lugar. O sea, cambia el lugar, deja un espacio, algo así. No es que deja un espacio vacío el objeto que se mueve, sino que nosotros siempre, cuando hablamos de movimiento y de posición, nos referimos a algo. Yo les dije, ¿cómo llego a Pepirí desde la calle Iriarte? Y Nelson me dijo, ¿desde Iriarte y qué? O sea, necesitamos definir una posición inicial para referir ese punto final, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, ¿alguno me puede indicar cómo llegaría el punto rojo hasta el punto verde? Desplazándose, moviéndose. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer? Por algún impulso, el impulso de moverse, de ir, de... Claro. Claro, ¿qué tiene que hacer el Tiene que punto decir que mueva la rojo? pierna. Vas a la esquina, cruza la calle. Claro, tiene que cruzar la calle. ¿Cuántas calles tiene que cruzar? 4, profe. Le tiene que orientar Una, 3, profe. 3. Una, dos, tres. Y si va por acá, ¿cuántas cruza? Una sola. Una sola. Claro, muy bien. Pero siempre la de posición inicial fue la misma, la del punto rojo, esta esquina, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que hablamos de una posición, tenemos que referirla a algo, ¿sí? Si algo cambia de lugar, es porque tenemos que usar un sistema donde, digamos, tenemos que usar un sistema que se llama de referencia. ¿Por qué? Porque yo me refiero a ese lugar inicial y después se desplaza el objeto que me interesa, ¿sí? O sea, yo no puedo decir se movió si yo no digo se movió de tal punto a tal punto, ¿sí? Entonces, esto es un gran ejemplo, que es cuando van al cine, o cuando van al teatro, o cuando van a ver una banda o algo por el estilo, que les toca una fila y una butaca, ¿sí? Si yo les digo, tienen que ir a la fila 3, butaca 4, van a bajar hasta la fila 3 y van a buscar la butaca número 4, ¿sí? Entonces, el sistema de referencia siempre va a ser la fila, o sea, tengo que bajar primero hasta la fila 3 y después ir a la butaca 4. O la butaca. Primero busco la de butacas 4, o sea, la columna de butacas 4 y después me fijo qué fila es. Pero sí o sí tengo que definir una posición inicial. Eso se llama marco de referencia. Y eso es lo que tenemos que usar siempre. Se movió, bueno, pero ¿se movió de dónde a dónde? De Buenos Aires a Rosario. Bueno, pero de Buenos Aires a Rosario, ¿sí? Siempre tengo que establecer un punto inicial en el movimiento. Bien. Entonces, ¿cómo describimos el movimiento? Tenemos que tener en cuenta, sí o sí, que hay un punto inicial de donde se va a empezar a mover un objeto, ¿sí? Y hay un punto final donde termina de moverse. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Que los objetos que se mueven son puntuales. O sea, todo el espacio que ocupan es en un punto. Y ese punto es donde confluyen todas las fuerzas que influyen sobre ese objeto. ¿Qué significa esto? Que un objeto cuando está parado, o sea, no sé, por ejemplo, esta caja que está en esta rampa, hay una fuerza que tira la caja para abajo, que es la fuerza de la gravedad, y una fuerza que tira a la caja para el costado, que es la soga, ¿sí? En el medio es el punto central y ese es el centro de gravedad del objeto, ¿sí?
nosotros también tenemos centro de gravedad. Si, por ejemplo, queremos hacer equilibrio doblados, tenemos que hacer otro tipo de fuerzas en nuestro cuerpo porque si no nos caemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo describimos el movimiento? Siempre tenemos que usar un marco de referencia y establecer qué fuerzas actúan sobre el cuerpo que yo quiero describir el movimiento, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Esto es como todo así medio anecdótico. O sea, como que... Profe, quisiera que me explique la parte del cuadrito donde me quedé ahí, donde la fuerza de la posición, cuando explicó. No te entendí, discúlpame. Cuando empezó a explicar, cuando volví al cuadrito de cómo describimos el movimiento, empezó explicando que es por la fuerza que... Sí. Que baja, las fuerzas que influyen sobre esta caja. Sí. ¿Puedes explicar? Sí, obvio. Acá fíjense que de la caja salen varias flechitas, ¿vieron? Sí. Bueno, cada una de estas flechitas es la fuerza, son las fuerzas que influyen sobre la caja. ¿Sí? Siempre hay una fuerza que nos tira para abajo, que es la fuerza de gravedad, que esa es importante, y después, en el caso de esta caja, hay una fuerza que la tira porque tiene una soga atada. ¿Sí? Pasaría lo mismo si hubiera una persona empujando la caja atrás de la caja. ¿Sí? O sea, siempre, en este caso, hay una fuerza que tironea la caja para arriba de la rampa. Y hay otra fuerza que la tira para abajo. Si yo corto la soga, ¿qué le va a pasar a la caja? Se cae por gravedad. Se cae. Claro, se cae. ¿Sí? ¿Se queda ahí o sigue rodando por el otro lado? Claro, o sea, si corto esta soga, la caja se va a caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente va a estar la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad va a hacer que la caja se caiga. ¿Sí? Bien. ¿Ahí estuvo más claro? Sí. Okay. Bien, entonces, el movimiento se explica con la velocidad, ¿sí? O sea, digamos, no es que se explica con la velocidad, pero una característica del movimiento es la velocidad, ¿sí? Si un objeto se mueve de un lado hacia otro, podemos ver en cuánto tiempo lo hizo, ¿sí? Y ese cuánto tiempo, cuántos metros, si yo divido la cantidad de metros, divido el tiempo, se conoce como la velocidad. Por ejemplo, ¿a qué velocidad camino si hice 2 kilómetros en una hora? ¿Cómo dijiste, profe? ¿A qué velocidad camino si yo hago 2 kilómetros en una hora? Además que soy una tortuga caminando. ¿Serían 20 cuadras? 20 cuadras en una hora. ¿A qué velocidad camino? Y rápido. ¿O no? Si son 20 cuadras. No, lentísimo. Lento eso. Che, pero hagan la cuenta. Hago 2 kilómetros en una hora. ¿A cuántos kilómetros por hora camino? Casi. Yo Cada en media hora 20 se- cuadras las hago en, no sé, Entonces- en 20 minutos. Bueno, eso, pero ponele que yo soy muy lenta porque tengo una lesión. Un Claro, kilómetro pero cada casi 30 minutos. ¿Cómo? Kilómetro cada Un kilómetro cada 30 minutos. 1 kilómetro cada 30 minutos. Muy bien. ¿Y qué otra manera tendría de expresar esto? Por ejemplo, ¿los autos a cuánto van? 20 kilómetros por hora por metro. Los autos se mueven a qué velocidad. A 60. ¿60 qué? 60 kilómetros por hora. Ahí va, ok. O sea, la unidad de velocidad es Tiempo y espacio. desplazamiento, ¿sí? O sea, la cantidad de metros dividida la cantidad de tiempo. A ver, no todo se expresa de la misma manera. Por ejemplo, el movimiento de un auto se expresa en kilómetros por hora, ¿sí? Yo voy a 20 kilómetros por hora, voy lento. Yo voy a 100 kilómetros por hora, voy rápido. Una persona, en este caso la persona que camina lento, hizo 2 kilómetros en una hora. O sea que va a 2 kilómetros por hora. O sea, ¿me hago entender? O sea, yo tengo que dividir siempre la cantidad de
distancia por la cantidad de tiempo, ¿sí? Ahora, si yo quisiera expresar esto en metros sobre segundos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuántos metros son 2 kilómetros? 2000 metros por... Claro. 2000 metros 2000 por 60. 2000 metros por 3600. Ahí va. Dividido 3600. Exactamente. 2000 dividido 3600. 2000 metros dividido 3600. ¿Sí? Y ahí tendríamos la cantidad de metros que yo hago en un segundo. Seguramente va a ser menos de 1. ¿Sí? Porque 2000 dividido 3600 da menos de 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que las unidades de velocidad son cambiables. O sea, yo puedo hablar de kilómetros por hora o metros sobre segundo o digamos, o millas es otra manera de hablar de distancias, ¿sí? Pero mientras yo me refiera a la cantidad de espacio que recorrí dividido la cantidad de tiempo, siempre voy a estar hablando de velocidad, ¿sí? Bien. Ahora que podríamos describir el movimiento, vamos a aplicar dos nociones que son la noción de fuerza y agregamos también otra característica física que es la masa, que es lo que pesa un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos viendo todo esto? Porque nosotros, seguramente ustedes vayan a aplicar diferentes fuerzas para hacer diferentes trabajos y por lo cual está bueno saber cómo se regula esa fuerza o dónde es más conveniente aplicar una fuerza y en qué momento, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es la fuerza? ¿Alguien me podría decir con sus palabras, si yo les digo fuerza, qué piensan? ¿La acción que uno ejerce sobre un objeto? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿La acción que uno ejerce sobre un objeto? La acción que uno ejerce sobre un objeto. Bien, sí está buena esa primera aproximación. ¿Alguien más? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué es la fuerza? Si yo tengo que levantar una caja con plumas y una caja con monedas de bronce, ¿qué va a pesar más? Y moneda. Dependiendo de la cantidad que... Sí. ¿Cómo? Las cajas son iguales. Las cajas son iguales. Bueno. Ese depende del Las cajas son de iguales. monedas. ¿Para cuál voy a tener que hacer más fuerza? Para la caja de moneda. Para la caja de moneda, exactamente. O sea, la fuerza tiene algo que ver con con la cantidad de trabajo, digamos, o digamos con el movimiento. Cómo mover cosas y qué es lo que yo gasto en mover algo, ¿sí? Si bien suena intuitivo, o sea, siempre que nosotros levantamos una caja, como decía antes, empujamos algo, un mueble, acomodamos, nos acomodan un paciente, o digamos, levantan un mate, así de simple, estamos ejerciendo una fuerza, y esa fuerza se puede ejercer en varias direcciones. O sea, yo puedo mover un objeto en cualquier dirección si tengo la fuerza suficiente, ¿sí? Lo puedo para adelante, para atrás, arriba, para abajo, en diagonal, y lo puedo dar vuelta, ¿sí? Entonces la fuerza tiene una intensidad, una dirección y un sentido, ¿sí? No es lo mismo ejercer fuerza para fuera de uno que para dentro de uno, ¿sí? Y tampoco es menor saber que, digamos, que la fuerza que una persona ejerce sobre un objeto tiene dirección y sentido, ¿sí? Porque eso nos ayuda a comprender y a entender qué movimientos podemos hacer y qué movimientos no nos conviene hacer, ¿sí? Depende de la capacidad física de cada uno. No siempre, no siempre depende de la capacidad física. Si bien, obviamente que tiene más facilidades una persona que puede levantar más peso, por ejemplo, o tiene más fuerza, entre comillas, hay maneras de manipular objetos que requieren menos cantidad de fuerza.
Entonces uno, aunque tenga poca fuerza física o poca polenta, los puede levantar igual. ¿Sí? Ejemplo, como habíamos dicho antes, ¿qué fuerzas actuaban sobre la caja esta? La de gravedad. La gravedad, que es la flecha que va para abajo. Estas flechas que ven acá son fuerzas, ¿sí? O sea, en física, las flechas indican una fuerza, ¿sí? O sea, tenemos una fuerza que es la fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza hay? Después está la fuerza de polea. La fuerza de la cuerda. De la cuerda. La fuerza de Mecánica. la tensión. Claro, la tensión está T. ¿Y esto que va para arriba qué es? La fuerza normal que ejerce un cuerpo al estar en la superficie, ¿no es? Exactamente, es la fuerza normal. La normal es la fuerza que ejerce la superficie del objeto sobre el cual el objeto está puesto. O sea, el objeto está apoyado en un lugar y si bien la fuerza de gravedad hace que el objeto haga fuerza sobre la superficie haga fuerza sobre el objeto, ¿sí? La normal es igual a la gravedad, ¿sí? Generalmente, a la fuerza que hace la gravedad. Y la normal va cambiando respecto a la superficie, ¿sí? Bien, entonces hablando de la gravedad, no sé si conocen esta historia, que había un físico muy famoso que se llamaba Newton. ¿La manzana? El de la manzana, sí. ¿Cómo es la historia? Alguien que me la cuente. Ay, no me acuerdo. Pero sé que es de la manzana. Estaba ¿Qué le pasó con la pensando y le manzana? cayó una manzana sobre la cabeza. ¿Cómo? Estaba pensando, estaba sentado debajo de un árbol y le cayó una manzana sobre la cabeza. ¿Y qué pasó? Esto le hizo pensar sobre una ley de la gravedad, o sea, cómo ocurría eso de que caiga la manzana del árbol hacia en forma recta. La manzana fue iluminadora, digamos. Claro. No manzana. Bien. Según dicen, no sé si eso, nadie sabe si eso es verdad. Según dicen, Newton era, primero, antes que nada, no es que era un señor que no sabía nada y que de la nada se le ocurrió que había gravedad, sino que era un señor que era físico, o sea, el chabón ya sabía cosas de la ciencia, ¿sí? Y estaba pensando en cualquier otra cosa y de la nada se le cayó una manzana y se puso a pensar, le gustaba pensar el señor porque estaba pensando en otra cosa y supuestamente cuando le cayó la manzana en la cabeza dijo, ¿por qué las manzanas siempre caen para abajo? Y se quedó pensando, ¿por qué siempre descienden al piso? ¿Por qué siempre se caen de la misma manera? Y es así que surgen las leyes de Newton, ¿sí? Que son 3, ¿sí? La primera ley tiene que ver con la inercia. La inercia, no sé si saben lo que es. ¿Alguien me puede decir? La imagen es muy representativa de lo que es la inercia, pero no sé si alguien quiere decir... me pasa mucho. Según la imagen, es cuando tenés un accidente y te va directamente para largar, para cuando te vas de largo. Una fuente. Claro, Sí. como que seguís de largo. También se suele decir como que... ¿Cómo? Ah, no sé quién habló. Bueno. Siempre con algún cuerpo que nos interponga, por ejemplo, que no ocurre la inercia si no hay nada en nuestro camino. Siempre tiene que haber algo que se interponga en el camino para que ocurra la inercia. No es necesario, es más, incluso la primera ley de Newton, que se llama también ley de la inercia, dice que si sobre un cuerpo es un objeto, una caja, una persona igual también, porque pobre pibe se está cayendo en la bicicleta, una piedra, lo que sea, si un cuerpo no se le aplica ninguna fuerza, ese cuerpo va a permanecer indefinidamente moviéndose en línea recta a velocidad constante si es que no se le aplica ninguna fuerza. Esto ocurre con los objetos que están en reposo, ¿sí? Si yo dejo el mate acá, si yo no le aplico ninguna fuerza a la superficie donde está el mate se va a quedar ahí, ¿sí? ¿Y la velocidad del mate cuál es? Es cero. Es cero. O sea, esto aplica la ley de la inercia, ¿sí? Porque
si yo dejo un objeto en reposo con velocidad cero, que es una velocidad constante, ¿constante qué significa? Que siempre mantiene la misma velocidad en este caso. Claro, o sea que siempre la constancia tiene que ver con las condiciones, o sea, si algo es constante es que nunca cambia, ¿sí? Entonces, si yo dejo un objeto en una superficie y no hay ninguna fuerza que se le aplique a ese objeto se va a quedar ahí, ¿sí? Parece una ley re pavota, pero bueno, es la base de la física. Y además, esto es interesante, ¿por qué? Si yo empujo una pelota, esa pelota se va a mover indefinidamente hasta que choque contra el piso, ¿sí? Obviamente que cuando la pelota baja se va chocando con el aire, va perdiendo energía y todo, pero si estuviéramos en el espacio exterior, la física le gusta usar esto de que si estuviéramos en el espacio exterior donde hay vacío y no hay nada, ahí funciona, ¿sí? Entonces, esta ley se cumple por completo en el vacío. ¿Qué es el vacío? Es donde no hay ningún elemento, ¿sí? O sea, el vacío es, no hay oxígeno, o sea, no hay nada, no hay materia en el vacío, ¿sí? No hay nada que ocupe espacio, por lo cual no hay nada que pueda chocarse con una pelota. En el caso del aire, el aire tiene partículas y es por eso que las pelotas se empiezan a bajar cuando uno las patea, ¿sí? Si no existieran las partículas de aire, la pelota seguiría su paso de largo, le daría la vuelta al mundo y en un par de días por ahí la volveríamos a ver, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien con la, profe. Sí, con la sí. inercia? Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley tiene que ver con describir estos movimientos, se encarga de cuantificar. Cuantificar significa, bueno, cuánto hay que poner de fuerza, ¿sí? Que cuantifica el concepto de la fuerza, ¿sí? La fuerza es la masa por la aceleración. ¿Aceleración qué significa? Acelerar. La variación de velocidad es sobre el tiempo, algo así, ¿no es? Claro, o sea, si yo voy en el auto, me dicen acelerar, ¿qué voy a apretar? El acelerador. El acelerador, muy bien. ¿Y el acelerador qué hace? Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, vamos más rápido, ¿sí? Entonces, la aceleración, como bien dice la compañera, es el aumento de velocidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Es como que la velocidad es la cantidad de metros que yo hago a lo largo del tiempo y la aceleración es qué tanto varío la velocidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la fuerza... Hay una compañera que pide que le acepten el Vanessa, creo que. Ok. Pero yo no veo ninguna solicitud. ¿Le puedes decir que se sume de nuevo? Ahí está. A ver si ya se pudo sumar. Porfi, ¿me escuchás? Porfiria. No. Bueno, ahí están, creo que ya se sumaron. Bueno, igual la clase está grabada. Yo no sé hace cuánto estaban intentando entrar, pero la clase está grabada. Va, está siendo grabada. Bien. Estábamos hablando entonces de las leyes de Newton, que es este señor que es famoso porque se le cayó una manzana encima. ¿Quién podría hacerse famoso por eso? Nadie, solamente Newton. Lo que les estaba diciendo es que la segunda ley lo que hace es cuantificar la fuerza, o sea, medir cuánta fuerza hay que hacer, ¿sí? Nosotros siempre decimos, bueno, hay que hacer más o menos fuerza para realizar un trabajo, pero hay una manera de, digamos, ponerlo en números, ¿sí? A las fuerzas en general, y esa es el objetivo de la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué dice esta segunda ley? Que la fuerza total que se le aplica a un cuerpo tiene que ser proporcional a la aceleración que tiene ese objeto, ¿sí? O sea, que la fuerza es igual a, primero, la masa del objeto. Masa, ¿en qué se medía la masa? ¿Alguien se acuerda?
No, yo no me acuerdo. Gramos, kilogramos. En kilos, muy bien. La masa es parecido al peso, pero el peso no es, digamos, la masa es Profe, el una... símbolo de la masa, ¿cuál sería? ¿Cómo? El símbolo de la masa, ¿cuál sería? ¿M o M. qué? M. ¿N? Ah, M, la M, sí. Acá. dale. La fuerza es igual a la masa del objeto que quiero mover por la aceleración que se le aplica a ese objeto. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este señor que está jugando el golf le aplica una fuerza a la pelota, ¿sí? Porque cuando golpea la pelota está golpeando la masa de la pelota, o sea, sí, la cantidad total de masa que tiene la pelota. Masas, chicos, es una medida que tiene que ver con el objeto en sí, ¿sí? Se mide en kilos, pero no es el peso, ¿sí? El peso es el peso tiene que ver con la fuerza con la cual nosotros somos atraídos hacia el centro de la Tierra. Eso es el peso, ¿sí? Y el peso es una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Porque es nuestra masa por la aceleración de la gravedad. La gravedad es una fuerza que nos tira para abajo, ¿sí? Y nosotros, cuando cae un objeto, por ejemplo, cae con una aceleración, y esa aceleración es la de la gravedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que la fuerza es la masa por la aceleración, la masa depende del objeto y la aceleración depende del golpe que le va a dar el golfista a la pelotita esta, y obviamente no es la misma fuerza. O sea, nosotros para lograr una fuerza podemos o golpear muy fuerte a un objeto muy chiquito, ¿sí? O si es un objeto muy grande, la aceleración va a ser menor, ¿sí? O sea, en este ejemplo, la fuerza es igual en los dos casos. Este señor está golpeando una pelota muy chiquitita, la masa es muy chiquita, entonces la aceleración que logra es mucho mayor a que si golpea un camión, que no va a lograr absolutamente ninguna aceleración, ¿sí? Porque la masa del camión es muy grande, ¿sí? Entonces, para la misma fuerza, yo puedo mover mucho o muy poco un objeto dependiendo de qué tan pesado sea, ¿sí? Ahora, la unidad de la fuerza, o sea, la unidad de F es el Newton, por eso es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y el Newton, la expresión, digamos, o el significado de un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea, para que aumente, digamos, el aumento de velocidad sea de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, el Newton es una medida de fuerza y esa medida de fuerza se expresa por kilos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Parece medio complicado, medio en chino, pero honestamente no es fundamental que lo recuerden así, tal cual, ¿sí? Y la tercera ley de Newton, que es la que a mí más me interesa que ustedes sepan, tiene que ver con el principio de acción y reacción. O sea, si un cuerpo ejerce una acción sobre otro cuerpo, objeto, lo mismo es, ¿sí? Si un objeto, en este caso la zapatilla, o sea, la pierna de este chico, ejerce una fuerza sobre el objeto B, que es una pelota, el objeto B va a realizar sobre el cuerpo A la misma acción, igual a la que se está ejerciendo desde A, pero en el sentido contrario. O sea, el chico patea la pelota para adelante, para la derecha, pero la pelota responde con esa misma fuerza para el lado contrario, para la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, cuando empujan a alguien, nosotros también nos movemos, pero en el sentido contrario en el cual empujamos, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con que la otra persona te empujó, sino que es la respuesta automática que tiene un cuerpo sobre el otro. No sé si les pasó alguna vez que ustedes quisieron mover algo, pero se fueron ustedes para atrás. ¿Alguna vez les pasó eso? ¿O soy la única que es tan débil que no puedo empujar en una casa? ¿Cómo? Cuando algo es muy pesado y no podemos llegar a moverlo. Claro.
Eso también nos pasa cuando hay un objeto que es más pesado de lo que esperábamos, que terminamos yéndonos para atrás, ¿sí? Y eso no es porque una ley natural, que es el principio de acción y reacción, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos las 3 leyes, digamos, resumidas. Acuérdense que la primera ley es, si yo tengo un objeto en reposo y lo empiezo a mover, ese objeto se va a seguir moviendo indefinidamente si es que estoy en el vacío, o sea, si no hay nada que choque con el objeto, ¿sí? O si no hay ninguna fuerza que se le aplique a ese objeto, ¿sí? En el caso de los movimientos de los cuerpos que están sobre la Tierra, el movimiento para porque el suelo ejerce fuerza sobre el objeto o porque el aire ejerce fuerza sobre el objeto, ¿sí? La segunda ley de Newton explica la fuerza en general como un número, y ese número se calcula multiplicando la masa, que es digamos, el peso, entre comillas, de un objeto, por la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es el movimiento, ¿sí? O, en el caso de que sea un objeto que está quieto, también ejerce una fuerza, pero la fuerza es para abajo, ¿sí? Porque el objeto está quieto y está siendo atraído por el centro de la Tierra. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Y después tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Siempre que hago una fuerza para un lado, va a haber una fuerza contraria de la misma magnitud. O sea, si yo empujo una pared con 500 newton, por ejemplo, la pared me devuelve 500 newton, ¿sí? Y esta ley nos interesa especialmente porque es la que vamos a utilizar un montón. Vamos a mover siempre elementos, ¿sí? En general. Entonces, Profe, sí. en la tercera acción, ¿la fuerza es igual del cuerpo y sí, lo que está empujando? Sí, si yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo me devuelve la misma fuerza en sentido contrario. Ah, fuerza igual. Listo. Bien. La gravedad, porque yo les decía, bueno, pero si yo tengo un objeto quieto, ¿no tiene fuerza? Sí, tiene una fuerza que lo tira para abajo y es la fuerza de la gravedad, ¿sí? La gravedad es la fuerza que, digamos, que ejercen dos cuerpos por su masa, ¿sí? O sea, en el caso de la Tierra, la gravedad terrestre es la fuerza con la cual el planeta nos atrae hacia el centro. Fíjense, ustedes siempre que saltan van a caer al piso. Eso es a lo que justamente llegó Newton cuando se le cayó la manzana. Porque la manzana siempre cae para abajo, porque nunca puede quedarse ahí, no sé, suspendida, o porque no se va para arriba, porque siempre va a pasar lo mismo, y porque en el centro de la Tierra hay un montón de masa, y esa masa es la que nos atrae. O sea, la gravedad, que es una fuerza que se ejerce en los cuerpos por la masa, es generada por cualquier objeto que tenga masa, ¿sí? Y todos los objetos tienen masa, todos los objetos pesan, ¿sí? Yo tengo masa y todo el mundo tiene, en realidad. Así que, en sentido físico, todos tenemos nuestra propia gravedad, ¿sí? O sea, pero mi gravedad, digamos, la fuerza con la cual yo puedo llegar a atraer un objeto con solamente la fuerza de mi gravedad es mucho menor que la gravedad que tiene la Tierra. Entonces, eso de que pueda traer cosas hacia mí está totalmente descartado porque la fuerza de gravedad de mi masa no es suficiente, ¿sí? No sé si se entendió esto. O sea, todos los cuerpos, o sea, todos los objetos, por tener masa, o sea, por tener kilos, digamos, por así decirlo, tienen su propia gravedad. Pero la gravedad de la Tierra es muy alta, en el caso de la Tierra, la gravedad de la Tierra es tan alta que nosotros no podemos atraer objetos hacia nosotros, sino que todos los objetos se atraen hacia el mismo centro de gravedad que es la Tierra. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. O sea, físicamente o teóricamente nosotros atraemos cosas, ¿sí? O sea, eso de atracción, digamos, entre gente no está mal, pero una persona pesada sería la que tiene más capacidad de atraer objetos hacia sí, ¿sí? No es gordofóbica la física, ¿vieron? Eso es importante. Ojo, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que hablábamos al principio de la materia biología,
que cuando yo hablaba de átomos y de materia, de moléculas, o sea, yo les decía, todos los elementos tienen materia, ¿sí? Y la materia es todo lo que nosotros podemos tocar, que ocupa espacio, ¿sí? Bueno, entonces la masa es la cantidad de materia, la cantidad de átomos que tiene, o sea, la cantidad de átomos que tiene una masa, ¿sí? Eso es la masa. Y esa masa se mide en kilos, ¿sí? Es una propiedad que es del cuerpo nomás, ¿sí? O sea, es intrínseca nuestra. Siempre vamos a tener la misma cantidad de masa, acá o en la Luna, o en Júpiter o en Saturno, al lado de cualquier objeto que pueda llegar a traernos, ¿sí? Pero el peso, o sea, lo que nosotros pesamos, es diferente en la Tierra que en otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gravedad es la fuerza de la masa, justamente. La gravedad, que es una fuerza que ejercen los cuerpos por la masa, depende de la cantidad de masa del objeto, pero también depende de con qué fuerza se atrae ese objeto hacia el centro. Por ejemplo, en el caso de la Luna, un cuerpo pesa 6 veces menos que en la Tierra. O sea, si ustedes pesan 60 kilos, en la Tierra pesarían 10, ¿sí? Si ustedes en la Tierra pesan 60 kilos, en la Luna pesarían 10, porque como la Luna es más chiquita que la Tierra, tiene menos masa con la cual atraer a los objetos. Entonces la Luna no tiene esto de todo se cae hacia el centro. Sí, todo se cae hacia el centro, pero con menos fuerza, ¿sí? Bien. Entonces, el peso, que es al fin y al cabo lo que nos interesa porque es una fuerza, depende de la gravedad y de la masa del objeto, ¿sí? Acá lo que les decía, si una persona de 60 kilos en la Tierra se va a la Luna, pesaría 10 kilos lunares, ¿sí? Porque la gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, ¿sí? No sé si me va a entender. Sí, profe, se entendió. Ok. Ojalá pudiéramos llevarnos la balanza a la Luna. No, mentira. Bueno, entonces, ¿cómo medimos el peso? El peso, como les decía, es una fuerza. Como toda fuerza, tiene que tener un valor de masa, que es nuestro, que depende del objeto, y la gravedad. La gravedad es la aceleración, ¿sí? La G, acá este signo G, es la aceleración de la gravedad. O sea, y la aceleración de la gravedad siempre es la misma en la atmósfera nuestra, y es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, las cosas caen siempre con una aceleración de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Como decir, bueno, una cosa es lo que pesamos, otra cosa es la masa que tenemos, y otra cosa es, una cosa es lo que pesamos y otra cosa es la masa que tenemos. ¿Eso se entendió? ¿Que es diferente? ¿Que el peso es una fuerza y que la masa depende del objeto? Sí, profe. Ok. Como les decía, la unidad de masa es el kilo y la fuerza resultante es el newton, porque es kilo por metro sobre segundo, ¿sí? Y esa unidad es, bueno, lo que decía antes. Eso se llama newton, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir con qué fuerza levanto un objeto, bueno, entonces tengo que hacer esta cuenta. ¿Cuánto pesa el objeto y cuál es, y digamos, multiplicarlo por la aceleración de la gravedad? Y esa es la fuerza que yo tengo que hacer para levantar un objeto, ¿sí? En números, porque yo puedo decir, bueno, tengo que hacer mucha fuerza o poca fuerza, pero si quiero hablar en números, y a veces esto nos va a servir y ya van a ver para qué, me sirve saber cuál es el número, o sea, cuál es la cantidad de fuerza que tengo que ejercer para levantar un objeto, ¿sí? Tiene que ver con el peso, que es esa fuerza, ¿sí? Ejercicio. ¿Cuántos newton pesan? Pueden no decirlo si quieren, obviamente, pero tienen que multiplicar los kilos que tienen ustedes, que saben, por la aceleración de la gravedad. Y eso les va a dar un número bastante alto, ¿sí? Por ejemplo, yo peso 50 kilos. Si yo lo multiplico por 9,8, me da algo parecido, cercano, a 500 newton, ¿sí? Ese es mi peso, el peso de agua. Si ustedes quieren, pueden en sus apuntes anotar cuánto pesan ustedes, ¿sí? Tienen que multiplicar la cantidad de kilos que ustedes saben que tienen por la aceleración de la gravedad. ¿Lo hicieron? ¿Aló? ¿Cómo dijiste, profe?
que tienen que calcular su peso con esta fórmula. O sea, yo digamos que peso 83. Ok, Pongo la F igual 83 por la G. claro, ¿y G qué es? Sería la aceleración de la gravedad. Claro, y tiene un valor eso. Sí, Sería es lo que es lo que 9,8. habría que hacer. Claro, exactamente. Y ese número resultante de esa multiplicación es tu peso en newton, o sea, en el sistema internacional de medidas, ¿sí? Nosotros cuando decimos cuánto pesás, decimos los kilos, pero eso, digamos, son kilos en la Tierra. Yo tal vez en la Luna peso diferente, ¿sí? Tengo otro peso tal vez, porque la Luna tiene menos gravedad, ¿sí? Ajá. Entonces hagan la cuenta y anoten en sus cuadernos por qué hicieron esa cuenta, ¿sí? Y, es decir, y el resultado F sería que Ese resultado es la fuerza con la cual ustedes estén atraídos a la Tierra. O sea, 500 newton es la fuerza con la cual la Tierra me tira para abajo, ¿sí? ahí, para que saco la calculadora. Lo que pensamos por los 500. ¿Cómo? La cuenta se pensamos. No te escucho. Ah, No sé por qué no te escucho. a mí en F me sale 813,4. ¿Cómo? 813,4 sería F. Está bien, ok, esa es la fuerza con la cual la Tierra te tira para abajo. Ajá. Alguien estaba hablando y no sé quién. Natalia. Nati, sí, ponete más cerca del micrófono, Nati, porque no te escucho. Ah, ok. Te decía que la cuenta es lo que pesamos, la masa, Por la aceleración de la gravedad, claro, o sea, por la gravedad. La gravedad es la fuerza con la cual la Tierra nos tira para sí, para adentro, ¿sí? ¿Y por qué existe la gravedad? Porque todos los objetos que tienen masa ejercen una fuerza de atracción hacia ellos, ¿sí? Pero el objeto tiene que ser muy pesado. En realidad tiene que ser con una masa muy grande para que esa atracción ocurra. Y la Tierra es grande, entonces nosotros estamos atraídos a la Tierra. ¿Lo hicieron ya? Profe, no, Sí. no. Por ejemplo, yo peso 65 Sí. y la gravedad tengo que buscarla dónde, porque lo dictaste, lo anoté en el apunte y hice un garabato. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. 9,8. Ahí está, ahí ya la vi. Bien. Entonces, ¿ustedes cuántos newton pesan? Bueno, vieron que pesan, la mayoría debe pesar por arriba de 400 newton, ¿no? O sea, su valor que les dio es mayor a 400 newton. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ese es el valor, esa es la fuerza que hay que hacer para levantarlos ustedes. Esa fuerza la puede hacer una máquina, la puede hacer una persona, la puede hacer una polea, un sistema de poleas, ¿sí? Entonces, está bueno saber en esta unidad, o sea, en la unidad de fuerza que es el newton, está bueno saberlo porque podemos hacer conversiones, ¿sí? O sea, podemos convertir esta fuerza, por ejemplo, en después, no sé, poner en una balanza el mismo peso o poner una para levantar algo, me es más fácil saber la fuerza del peso de la persona, o sea, se llama peso-fuerza, esto que calculamos. Nos conviene saber en newton esa cantidad porque tal vez haya alguna máquina que haya que poner ese valor, o también para convertir diferentes pesos, ¿sí? O sea, esto es para no hacerlo a ojo, básicamente, porque muchas veces nosotros hacemos la fuerza a ojo. Hay una manera matemática de hacerlo que es esta.
La mayoría de las veces lo vamos a hacer a ojo. Bien. Entonces, nos sirve saber respecto, digamos, a esta fuerza que yo les decía antes, nos sirve saber la fuerza que se requiere para movilizar un objeto, porque es un componente de la energía, ¿sí? No sé si ustedes vieron o se acuerdan de energía en la escuela, no sé si se acuerdan lo que era energía, además de que es ATP. ¿Alguien se acuerda? No sé, ¿qué les viene a la cabeza cuando yo hablo de energía? ¿Qué preguntó, profe? ¿Y qué se les viene a la cabeza cuando hablo de energía? Cuando les digo energía, o tengo poca energía, ¿qué significaría? Voltaje. El ánimo. Que no tenés fuerza. No tenés fuerza. Ah, está muy bien, me gustó eso, no tengo fuerza, está perfecto. Bien, la energía se relaciona con la fuerza. En física, la energía se relaciona con la fuerza, ¿sí? En el sentido de que energía es igual a fuerza por el desplazamiento. O sea, ¿se acuerdan que la fuerza siempre era masa por aceleración? ¿Sí? Acá lo que le pongo es la cantidad de metros que se desplaza un objeto, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve saber digamos, energía como cuenta o energía como número? Porque hay un gran principio de la física que es que la energía no se destruye ni se crea, sino que simplemente se transforma. Entonces, si yo quiero pasar de una unidad de energía a otra unidad de energía, de una unidad de fuerza a otra unidad de fuerza, paso por la instancia energía, ¿sí? Hay dos tipos de energía en física, una es la energía cinética y la otra es la energía potencial. La energía cinética tiene que ver con el movimiento, o sea, el movimiento de un objeto, un auto que se mueve, este chaboncito en skate, ¿sí? Y la energía cinética se calcula como la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, esto es una manera de decir, esta es una manera de expresar la cantidad de energía, la cantidad de fuerza por desplazamiento que tiene un objeto, ¿sí? O sea, acuérdense que la energía siempre va a ser esto, la fuerza que tiene un objeto en su movimiento por el movimiento en sí, que es el desplazamiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué medimos la energía así? Porque estamos hablando de los movimientos de los cuerpos, ¿sí? No estamos hablando de la química, digamos, de la glucólisis, nada por el estilo. Estamos hablando de cómo se mueven los objetos, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo se mueve este objeto chico que está andando en skate? Bueno, primero va a tener una energía inicial que va a ser una energía quieta, ¿sí? O sea, va a estar arriba de este escenario de esta U, ¿sí? Cuando se tire, va a agarrar velocidad y esa velocidad va a, digamos, a hacer la que termine dando la resultante de energía, que es la energía cinética, y después va a volver a la quietud cuando supere esta rampa, ¿sí? Estas dos quietudes que están en cada lado de la U tienen una expresión de energía que es la energía potencial. La energía potencial es la energía de la altura y la energía tiene que ver con la gravedad y el peso, ¿sí? Fíjense, masa por gravedad era la fuerza del peso, ¿se acuerdan? Yo les había dicho eso. Sí. Bien, entonces, la energía potencial es el peso por la altura a la cual está ese objeto, ¿sí? O sea, si el chico estaba a 2 metros, la energía potencial del chico, o sea, lo que se podría llegar a mover, es la masa del chico por la gravedad, que siempre es 9,8, por la altura, 2 metros, ¿sí? Entonces acá saco digamos, un valor de energía, ¿sí? La energía se mide en joules, se llaman joules de energía. Y tiene los joules tienen esta unidad tiene una comparación que se llama caloría, ¿sí? Ahí ya volvemos a las calorías, ¿sí? O sea, esta energía es transformable en otras unidades. Y la suma entre energía potencial y la energía cinética es la energía mecánica, ¿sí?
Y la energía mecánica es la base del intercambio de los diferentes tipos de energía, porque la energía nunca se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, la energía cinética es energía de movimiento. Si un objeto no se mueve, ¿tiene energía cinética? No. No, porque no tiene velocidad. Entonces, si la velocidad es cero, toda la energía cinética es cero. ¿Sí? Si la persona se está moviendo pero está sobre el nivel del piso, ¿tiene energía potencial? No, porque no tiene altura. No, porque no tiene altura. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Si no se mueve, no tiene energía potencial. Si se mueve y está a la altura del piso, solamente tiene energía cinética. Y si está en el medio, tiene las dos. Un poco y un poco. Pero el valor final siempre va a ser el mismo, que es la energía mecánica. ¿Sí? Bien, entonces. Perdón, las dos serían igual a energía mecánica. La suma de las dos, digamos. La suma de las dos. Sí, si uno es cero, ya está, se suma igual. Se suma cero, pero se suma. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculamos estas energías? Como les decía, si un objeto está en movimiento, un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. Si un objeto está quieto, pero está a altura, se calcula como la masa por la gravedad por la altura a la cual está ese objeto. Fíjense, acá tenemos un objeto que está siendo levantado, ¿sí? O sea, acá hay una energía, y esa energía se está logrando, o está existiendo gracias a la fuerza del peso, ¿sí? Y la altura donde está esta persona, ¿sí? Y si un objeto está en movimiento y además está en altura, se suman las dos energías, ¿sí? Acá, en estos dos primeros casos, en el caso de la energía potencial, también está la cinética, pero como el objeto está quieto, no hay velocidad, entonces esto se elimina, ¿sí? Y en el caso de como la altura es cero, se elimina este término. Siempre es así la cuenta, ¿sí? Entonces, lo que decía antes, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Estas bolitas, no sé si alguna vez tuvieron una o las vieron, nunca paran, ¿sí? Y nunca paran porque transforman todo el tiempo la energía potencial en cinética. Y siempre la energía es la misma, ¿sí? Bien. ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Así les quedó el cerebro. Bueno, bueno, entonces... ¿Cómo? ¿Una pausa de 15 minutos o de cuánto? No, 15